Shabbat Shalom. Hermanos, hoy Fusión Cristiana Universal estará transmitiendo el mensaje que se dio en Israel en el año 32 después de Cristo. Esto es algo inédito, original de lo que se estaba viviendo en el templo de Jerusalén. Exactamente ese estrato social que se llama el clero, los del Sanedrín. Para que tú estés en esa armonía espiritual y comprendas a la enésima potencia todo ese bagaje histórico espiritual de la época del Mesías, como este acervo de la historia cuenta toda su realidad. ¿Qué es lo que había en el templo exactamente en la corrupción que se estaba viviendo? Para que entiendas, tienes que meditar esta palabra cerrando tus ojos y abriendo el ojo del pensamiento. Iniciamos. Estamos en la residencia de Lázaro. Acá el Mesías, sus apóstoles y Lázaro están reunidos con otros del templo. Iniciamos a la velocidad del pensamiento. Vuelve el doméstico de Lázaro y le dice: Señor, dice a Lázaro, han venido Nicodemo, José, Eleazar y otros fariseos y jefes del Sanedrín. Quieren saludarte. Lázaro mira a Yeshua interrogativamente. El Mesías comprende. Que vengan, los saludaré de buena gana. Poco después entran José, Nicodemo, Eleazar, aquel justo del banquete de Ismael, Juan, aquel del banquete ya lejano en el tiempo, del de Arimatea, otro que oigo que le llaman Josué, otro Felipe, Judas, el último, Joaquín, saludos sin fin, menos mal que la sala es grande, si no, ¿cómo habrían podido meter en ella tantas reverencias y tanto abrir de brazos y tanta ampulosidades? Pero a pesar de ser grande, se llena tanto que los apóstoles deciden desaparecer. Quizás no dan crédito al hecho de no estar bajo el fuego de tantas pupilas de miembros del Sanedrín. Se quedan solamente Lázaro y Yeshua. Lázaro, sabemos que estás en Jerusalén, así que hemos venido, dice el que tiene por nombre Joaquín. Me asombra y me alegra, ya casi que no recordaba tu cara, dice un poco irónico Lázaro. Hombre, ya sabes, queríamos venir, pero habías desaparecido, lo cual hubiera sido maravilloso. Efectivamente, es muy difícil visitar a un desdichado. No digas eso. Nosotros respetábamos tu deseo, pero ahora que, ¿verdad, Nicodemo? Sí, Lázaro, los viejos amigos vuelven, incluso por el deseo de saber noticias tuyas y de venerar exactamente al rabí. ¿Qué noticias me traeréis? Las cosas de siempre. El mundo ya. Miran de reojo a el maestro, que está rígido en su asiento, un poco absorto. ¿Y cómo es que estás aquí
todos juntos hoy, nada más terminar el sábado? Ha habido una reunión extraordinaria hoy. Pues, ¿qué motivo había tan urgente? Los recién llegados miran furtiva y significativamente a el Mesías, pero él está absorto. Muchos motivos, responden luego, no tienen que ver con el rabí. Sí, Lázaro, también con él, pero también se ha juzgado un hecho grave acaecido mientras estábamos todos reunidos en la ciudad por las fiestas, explica José de Arimatea. ¿Un hecho grave? ¿Cuál? Un error de juventud. En fin, una grave controversia, porque Rabí, escúchanos, estás entre personas honestas. No somos discípulos tuyos, pero tampoco somos enemigos. En casa de Ismael me dijiste que no estaba lejos de la justicia. Dice con severidad Eleazar, uno de los que han estado siempre en comunicación con el maestro en su trajinar por Israel. Y en casa de Ismael me dijiste que no estaba lejos de la justicia, dice Eleazar repitiendo. Es verdad, y yo lo confirmo. Y yo te defendí contra Félix en el banquete de José, dice Juan. Eso también es verdad. Y estos piensan como nosotros. Hoy hemos sido llamados a decidir y no estamos contentos de lo que se ha decidido porque se han salido con la suya, la mayoría que estaba contra nosotros. Escucha y juzga tú, que eres más sabio que Salomón. El maestro los perfora con su profunda mirada. Luego dice, hablad. Estamos seguros de que nadie nos oye, porque es una cosa horrenda, dice el que se llama Judas. Cierra la puerta y corre la cortina, y estaremos en una tumba, le responde Lázaro. Maestro, ayer por la mañana dijiste a Eleazar de Anás que no nos contaminara por ninguna razón. ¿Por qué se lo dijiste?, pregunta Felipe. Porque había que decirlo. El que se contamina, yo no. Los libros sagrados lo dicen. Escucha nuevamente. Porque había que decirlo. Él se contamina, yo no. Los libros sagrados lo dicen. Es verdad, pero ¿cómo sabes que se contamina? ¿Te habló quizás la joven antes de la muerte? Pregunta Eleazar. ¿Qué joven? La que ha muerto después de la violencia y con ella su madre. Y no se sabe si las ha matado el dolor o si se han matado o si las han matado con veneno para que no hablaran. Yo no sé nada de esto. Veía el alma depravada del hijo de Anás. Sentía su mal olor. Hablé. Ni sabía ni veía más cosas. Pero, ¿qué ha pasado?, pregunta Lázaro con interés. Ha pasado que Eleazar de Anás vio a una joven, hija única de una viuda, y la atrajo así
con el pretexto de encargarle un trabajo, porque para vivir hacían labores de costura, y abusó de ella. La joven murió 3 días después y con ella la madre. Pero antes de morir, a pesar de las amenazas recibidas, dijeron todo a su único pariente. Y este fue donde Anás, con la acusación, pero no contento todavía, se lo dijo a José y a mí y a otros. Anás ha mandado que le arresten y le metan en la cárcel. De ahí pasará a la muerte o no volverá a ser libre. Hoy Anás ha querido saber nuestra opinión, dice Nicodemo. No lo habría hecho si no hubiera sabido que nosotros ya estábamos corriente, masculla entre dientes José. Sí, vamos, que con una apariencia de votación, con una simulación de juicio, se ha decidido sobre el honor y la vida de 3 desdichados y sobre la pena hacia el culpable, termina Nicodemo. Y entonces, pues entonces es natural. Nosotros que hemos votado por la libertad del hombre y el castigo de Eleazar, hemos sido amenazados y expulsados como personas injustas. ¿Tú qué opinas? Que Jerusalén me produce náuseas y que en Jerusalén el bubón más fétido es el templo, dice pausada y terriblemente Jesús, y termina: se lo podéis decir a los del templo. ¿Y Gamaliel qué ha hecho?, pregunta Lázaro. En cuanto oyó el hecho, se tapó la cara y salió diciendo: venga pronto el nuevo Sansón para acabar con los filisteos depravados. Bien ha dicho, pronto vendrá. Un momento de silencio. ¿Y de él no se ha hablado?, pregunta Lázaro señalando a el Mesías. Sí, claro, antes de que ninguna otra cosa ha habido quien ha referido que calificaste de mezquino al reino de Israel. Por eso te han tachado de blasfemo, es más, de sacrílego, porque el reino de Israel viene de Dios. Ah, sí. ¿Y cómo ha llamado el pontífice al violador de una virgen, al profanador de su ministerio? Responded, pregunta Yeshua. Es el hijo del sumo sacerdote, porque el verdadero rey allí dentro es Anás, dice atemorizado por la majestuosidad de El Salvador. Joaquín, que está frente a él, alto de pie, con el brazo extendido. Sí, el rey de la depravación. ¿Y queréis que no llame mezquino a un país en que tenemos un tetrarca que es un sucio y un homicida y un sumo sacerdote cómplice de un violador y asesino? Quizás la joven se ha matado o ha muerto de dolor, susurró Eleazar. Asesinada en cualquier caso por su violador, y ahora no se hace una tercera víctima con el pariente, encarcelado para que no hable, y no se profana el altar acercándose a él con tantos delitos.
y no se ahoga la justicia, imponiendo silencio a los justos, demasiado escasos del Sanedrín? Sí, venga pronto el nuevo Sansón y abata este lugar profanado, extermine para dar nueva salud. Yo, a punto de vomitar por la náusea que siento, no solo llamo mezquino a este país desdichado, cueva de Satanás. Me marcho, no por miedo a la muerte. Os demostraré que no tengo miedo. Me marcho porque no ha llegado mi hora y no doy perlas a los puercos de Israel, sino que se las llevo a los humildes, diseminados por las cabañas, por los montes, por los valles de los pueblos pobres, lugares donde todavía se sabe creer y amar. Si alguien lo enseña, lugares donde bajo las toscas vestiduras hay espíritus. Aquí, por el contrario, las túnicas y mantos sagrados, y más todavía el efod y el racional, sirven para cubrir inmundas carroñas y para contener armas homicidas. Decid a estos que en nombre del Dios verdadero los consagro a su condena, y como nuevo Miguel los arrojo del paraíso y para siempre. Ellos que quisieron ser dioses y son demonios, no necesitan estar muertos para ser juzgados. Ya están juzgados y sin remisión. Los miembros del Sanedrín y los fariseos antes solemnes se arrinconan de tal forma ante la tremenda ira de Cristo que parecen hacerse pequeños. Yeshua, por el contrario, parece hacerse un gigante de tanto fulgor como hay en sus miradas y de tanta impetuosidad como hay en sus gestos. Lázaro gime: Yeshua, Yeshua, Yeshua. El maestro lo oye y, cambiando de tono y aspecto, dice: ¿qué te sucede, amigo mío? No con ese aspecto terrible. No eres ya el mismo. ¿Cómo se podrá tener esperanza en la misericordia si te muestras tan terrible? Y no obstante, así estaré, y más todavía, cuando juzgue a las 12 tribus de Israel. Pero ten valor, Lázaro. Quien cree en Cristo ya ha sido juzgado. Se sienta de nuevo. Un momento de silencio. Al final, Juan pregunta: ¿y nosotros, por haber preferido los improperios a mentir en el ejercicio de la justicia, cómo seremos juzgados? Con justicia, perseverad y llegaréis a donde Lázaro ya ha llegado, a la amistad con Dios. Se levantan. Maestro, nos marchamos. La paz a ti y a Lázaro. La paz a vosotros. Varios suplican que los que se ha dicho quede aquí.
no temáis, marchaos, que Dios os guíe en todos los nuevos actos. Salen, se quedan solos Yeshua y Lázaro. Después de un poco, dice, ¡qué horror! Sí, qué horror, Lázaro. Voy a preparar la partida de Jerusalén. Seré huésped tuyo en Betania hasta el final de los ácimos. Y sale. Hermanos, esta es la gloriosa, bendita palabra de el Mesías Yeshua, y su pueblo, alabándolo, dice, te alabamos, Señor. Gloria y honor a tu nombre. Hermanos, acá se dio algo tremendamente horripilante dentro del templo, exactamente por su clero, por el Sanedrín. Y como vemos, estos eran mayoría, estos secuaces, estos violadores de la palabra. Vemos aquí cómo se dan que en este sector eclesiástico se hacían cosas bárbaras, una corrupción depravada, primero por el hijo del tetrarca, de este pontífice, del hijo de Anás, Eleazar, el cual había violado a una muchacha, y tanto tal vez fue así el sadismo que ella murió y también su madre ante esta situación de desdicha. Pero esto no quedó en misterio, sino que la violada y su madre contaron a su cercano pariente. Se hace la encerrona en el templo, lo del Sanedrín, y empiezan ellos a juzgar entre los dos bandos, en el cual al pariente que había contado lo sucedido a Anás, lo manda a encerrar, pero el bando de los buenos, donde estaba Nicodemo, José de Arimatea, estaban los otros, Eleazar entre ellos también, Juan también, de este lado del bando de los seguidores del Mesías. Vemos de que ellos no están de acuerdo. Además de este abuso, esta violación, esta muerte de dos hijas de Jerusalén, también se estaban la corrupción en el templo por el trueque, por el mercadeo que había adentro acá, en el cual un estrato de la sociedad hacía un mercado dentro del templo vendiendo los animales para sacrificarlos dentro del templo. Pero aquí, de las ganancias, reportaban cierto capital a los del templo para que ellos permanecieran allí dentro. Esto era una vil profanación. Cómo los animales, estos cuadrúpedos, podrían estar dentro de los recintos sagrados. Pero lógico, como había algo mancomunado en esta vasta corrupción,
Por lo tanto, ellos tenían esta depravación, este mercado interno, y lo que a estos altos jerarcas les generaba ganancia. Por lo tanto, no importaba la profanación con tal de recibir dinero, capital, y aumentar así su hacienda. Vemos acá que el Señor vio 2 veces esto. Yeshua el Mesías vio, contempló lo que pasaba, el trueque, ese degeneramiento, pues. El templo era para actos sagrados, menos para que se convirtiera como en una bolsa de cambio, en la cual había una moneda específica, no lo de los dracmas, no la moneda en curso legal, sino que había que comprar la moneda allá adentro y la vendían al precio que ellos imponían. Y si llevaban la gente ovejas, carneros y todo lo demás, ellos, este estrato de mercaderes del templo, ponían objeciones. No porque esta pezuña está negra, no porque este lunar, este animal está contaminado. Y entonces ellos hacían ver que los animales que venían fuera del templo no estaban de acuerdo a las leyes y preceptos del templo. Entonces vemos acá esta mancha negra que era la que representaba este estrato eclesiástico. Y esto era a diario, por lo que al maestro, después de 2 observaciones en 2 ocasiones distintas, a la tercera agarra el látigo y dice: la casa del Padre no es un mercado. Pero esto no bastó cuando se dio este evento y continuaron. Entonces vio el maestro que esta gente no hacía caso. O sea, no eran auténticos sacerdotes, no eran verdaderamente levitas, maestros de la palabra, sino que acá se estaba corrompiendo el nivel espiritual. Y es por eso de que la pugna entre el clero y el pueblo, porque ellos lo que querían era dinero, capital, posesiones, querían inmuebles para su ego, su vanidad, su poder aumentara. Hermanos, acá el maestro les habla claro, pues, completamente. Dice acá que el Señor dice: me marcho, no por miedo a la muerte. Se marcha de Jerusalén. Os demostraré que no tengo miedo, dice el Mesías. Me marcho porque no ha llegado mi hora y no doy perla a los puercos de Israel, sino que se las llevo a los humildes, diseminados por las cabañas, por los montes, por los valles de los pueblos pobres, lugares donde todavía se sabe creer y amar.
si alguien lo enseña, lugares donde hay bajo las toscas vestiduras, hay espíritus. Aquí, por el contrario, las túnicas y mantos sagrados, y más todavía el efod y el racional, sirven para cubrir inmundas carroñas y para contener armas homicidas. Decid a estos que en nombre del Dios verdadero los consagro a su condena, y como nuevo Miguel, dice Yeshua el Mesías, los arrojo del paraíso y para siempre. Ellos que quisieron ser dioses y son demonios. ¿Qué pasa con muchos del clero actual que quieren ser dioses? Porque a través del sudor del pueblo, de los laicos, de los feligreses, están ellos tomando dinero del jornal de los pobres para vivir en opulencia. Esto está en contra de la palabra de Dios, porque estas personas, estos líderes actuales, utilizan la hermenéutica, o sea, que la palabra del Señor la hacen de acuerdo a sus intereses mezquinos personales. Lo que ellos es acarrear dinero para su bolsa, para su banco, para su cartera. Es por eso que la palabra es tan clara, que después este tipo de persona allá en el juicio personal ante el Dios vivo van a decir: Señor, en tu nombre expulsamos malos espíritus, hicimos milagros, hicimos que la gente cambiara. Pero el Señor, ¿qué va a decir? No os conozco, malditos de mi Padre, porque corrompieron la palabra, dándole un significado distinto, como está en Malaquías 3 del 7 al 12. Traed el diezmo al alfolí, a el tesoro, para que haya comida, alimento. No dice traigan la 10ª parte de lo que ganan. Utilizan la hermenéutica, la exégesis, para cambiar el verdadero valor de la palabra. Y muchos incautos piensan que dando el diezmo se van a salvar. No, no y no. ¿Cómo se van a salvar? Siendo puros de conciencia, de alma y de espíritu, compartiendo lo que Dios nos ha dado, ya sea un techo, ya sea la casa, ya sea alimentos, ya sea vestuario, ya sea comprar medicinas y dárselos a los necesitados. Eso, un mandamiento nuevo les doy, dice Yeshua el Mesías, que está en San Juan, que se amen los unos a los otros. Pero ¿qué pasa con el clero actual? Se están autoamando, se están ellos sirviendo con la mejor cuchara, y ellos no tienen necesidades, no tienen escasez. Todo va en opulencia, en agrandamiento. Antes tenían una casa, hoy tienen mansiones.
Antes andaban a pie, hoy andan hasta en aviones, los más grandes. Es por eso que muchos siguen ese patrón. No, yo quiero servir a Dios porque allí ellos viven completamente como grandes. Lo que dice el Señor aquí, dice, porque ellos quisieron ser dioses y son demonios. No necesitan estar muertos para ser juzgados. Ya están juzgados y sin remisión. Esta es la palabra real, viva del Maestro, que lo dijo hace más de 2000 años y se les estoy recordando hoy. Hermanos, ¿por qué permiten que ser embaucados? El Mesías nunca jamás dio el diezmo, mucho menos los apóstoles, ni los discípulos, ni la diáspora, ni los prosélitos, ni el pueblo cristiano, porque se estaba dando una corrupción en el templo de Israel, en Jerusalén. Es por eso que el Señor viene directamente de su trono, toma vestido humano y los enfrenta y los acorrala y les dice: hipócritas, les da en su cara: ¿por qué ustedes quieren buscar los primeros lugares? ¿Por qué quieren que muchas reverencias, muchos saludos y se hacen llamar santos? Cuando él aquí les está diciendo: ustedes ya están juzgados porque quieren ser dioses y son demonios, porque los demonios habitan en ellos, porque para mí, solo para mí y exclusivamente para mí. Y el pueblo, hay que vean ellos cómo salen adelante. No, hermano, hay que abrir los ojos más claro. Ya no se puede, hermanos. Si tú quieres estar en esa ignorancia, buen provecho. Sigue en tu gala, sigue en ese camino que tú crees que te vas a salvar. No le das tú el verdadero valor a tus padres cuando es mandamiento y se lo das a un estrato social, eclesiástico. No, hermano, no va a estar la iglesia primero que un mandamiento. El mandamiento es más que la iglesia. ¿Por qué? Porque el mandamiento lo dio Hachén. Y viene el Hijo Yeshua el Mesías a cumplir la palabra de su padre Hachén. Y él, Yeshua, siendo Dios, viene a la tierra a ocupar el segundo lugar en la familia. El primero, ¿cuál es? Los padres. El segundo, los hijos. Entonces él viene y dice: yo no vengo a abolir la ley de mi padre, sino a cumplirla. Los padres son en primer lugar, están en primer lugar más que el sector eclesiástico, más que el estrato eclesial, más que los líderes. Los padres están sobre el Papa, están sobre los sacerdotes, sobre los líderes cristianos. Honrar a padre y madre. Y yo, como Mesías, dice el Señor, les he dado ejemplo. He honrado a mi madre, la Virgen María, y a mi padrastro, San José, cuando me decían ellos: hijo, tráeme la sal. Y iba el Mesías diligentemente a llevarle a su madre la sal. Su padrastro: por favor, tráeme el cepillo de la madera.
y tráeme clavos. Y el hijo iba con amor obedeciendo a su padrastro. Nos enseña Yeshua con el ejemplo. ¿Más claro? No, no se puede. Si tú quieres seguir haciendo gala de ignorancia, continúa. Sigue en esa pasarela de la ignorancia. Los cristianos ya se bajaron de esa pasarela de la ignorancia y están cumpliendo la palabra. Y en vez de estar dando el diezmo, le están dando más que el diezmo a sus padres, porque ellos lo trajeron al mundo y el maestro fue mejor ejemplo, viviendo ese ejemplo de ser hijo y honrando a su madre y a su padrastro. Hermanos, esta es la gloriosa palabra del Señor. Y su pueblo dice, te alabamos, glorioso Dios. Nos vemos el próximo Shabbat, si Dios lo permite. Y a su nombre, gloria, y a su gloria, más gloria.